Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 26 de diciembre de 2019. Feliz Navidad, hermanos. Dios les bendiga a todos. Recordemos que la Navidad no es la fecha del 25 de diciembre, sino la presencia de Dios en nuestra vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Así le dijo el ángel a María, que debe llamarse Jesús, nuestro Señor, también Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso celebramos, que Dios está con nosotros. Es que lo celebramos hoy, ayer, mañana, pasado mañana y todos los días, porque Dios está con nosotros. Ayer terminamos los devocionales de Adviento o navideños y ahora iniciaremos una nueva serie. Tomando en cuenta que estamos a punto de terminar un año, conviene que reflexionemos en ello. A la mayoría nos gusta hacer una evaluación de lo que vivimos en el año que termina y tomar algunas resoluciones para enfrentar el año que ha de comenzar. Por todo ello, les propongo meditar en un pasaje que nos confronta con algunas resoluciones ejemplares que debemos tomar, no solo como individuos, sino como familia. El pasaje podría parecernos navideño aún, porque se trata de José, María y el Señor Jesús en su infancia. Así que podemos considerarlo una continuación de la historia que hemos estudiado en los últimos devocionales. Pero realmente es una nueva reflexión, un nuevo tema, para prepararnos para vivir el nuevo año que se aproxima. Así que reflexionemos en nuestro nuevo tema, resoluciones ejemplares. Así le llamaremos a este nuevo tema. Tendremos 7 devocionales o 7 enseñanzas. Me parece que serán 6 devocionales, pero 7 enseñanzas en total. Resoluciones ejemplares. Este es el devocional número 1 de este tema. Siguiendo el ejemplo de la familia del Señor Jesús. Leamos el texto. Se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52. Se los leo, dice así. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 39 al 52. Algunos le llaman a José, María y el niño la Sagrada Familia. Y esto nos recuerda la importancia que tiene en la historia, no solo por lo que el Señor habría de enseñarnos en su ministerio público y lo que habría de hacer, salvarnos justamente, sino también por lo que nos enseña con su vivencia familiar y el ejemplo que nos presenta para seguir. Así que reflexionemos en su testimonio, ahora de familia, y sigamos su ejemplo para vivir el nuevo año que nos presenta. Recuerden, se trata de resoluciones ejemplares. Y prefiero llamar resoluciones, los que son de la iglesia que pastoreo saben eso, más que propósitos, porque mucha gente llama propósitos, dice, hay que hacer propósitos, pero los propósitos se quedan en eso, en propósitos. Y me parece que debemos tomar resoluciones. Debemos estar resueltos. Debemos estar disponibles, dispuestos a hacer cosas. No solo propósitos, sino tomar decisiones tajantes, trascendentes de hacer cosas. Muy bien, primera resolución que les propongo en este primer devocional, la resolución de vivir el plan de Dios. Repito, la resolución de vivir el plan de Dios. La cultura judía tenía sus tradiciones y costumbres, y José y María siguieron esta dinámica de vida al pie de la letra. Y con ellos ofrecieron a Jesús, su hijo, que ya sabemos que no era su hijo, no era ni de José ni de María, era hijo de Dios. Pero ellos ofrecieron a su hijo la posibilidad de crecer en la fe. Si entendemos bien lo que dice Pablo
allá en Filipenses 2, 6 al 8, se los leo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Antes de seguir, mire, porque acabo de decir que Jesús no era ni hijo de José ni de María. Este pasaje nos dice que Él existía desde antes. Antes de que José y María existieran, Jesús ya existía. Jesús es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Jesús. Él siempre ha sido. Él no comenzó a existir cuando salió del vientre de María. No, Él existía desde antes. Así es que Él es Dios mismo, es el Hijo de Dios. María fue un instrumento solamente para nacer entre nosotros. José no participó en lo más mínimo. María sí participó como instrumento para que naciera, pero Él ya existía. Él nació de Dios Padre mismo. Es Dios mismo, hecho un hombre. Pero tenemos que reconocer algo que este pasaje nos enseña, que es lo siguiente. Tuvo que aprender a leer y escribir porque Él se humanó. Es decir, no se disfrazó, lo he dicho muchas veces acá, no se disfrazó de humano, no, se hizo humano. Tuvo que aprender a leer y escribir, tuvo que aprender a hablar. Debí decir esto de hablar antes que leer y escribir. O usted se imagina que cuando nació Jesús, nació y le dio instrucciones a la partera o al partero, o a José le dijo, oigan, cuidado, límpienme bien, y quiero una cuna sencilla, pero quiero una... No hablaba Jesús cuando nació, no hablaba, era un niño. Lloró seguramente al nacer, y cuando fue creciendo balbuceaba y no hablaba, tuvo que aprenderlo. Tuvo que aprender a memorizar la palabra de Dios. Tuvo que aprender a orar. Experimentó como todos una crisis de identidad en la cual descubrió quién era Él y para qué había venido a la tierra. ¿O usted se imagina que desde que nació sabiendo todo, entonces no era un hombre normal? Pero la Biblia dice que sí, que era un hombre normal, porque se humanó en serio. Yo sé que esto puede confundirlo a usted y le hace pensar en cosas que nunca había pensado, pero sígame por favor en lo que le estoy compartiendo y analícelo. No tiene que estar de acuerdo conmigo en 100%, pero sí le propongo que que analice esto. Eso Jesucristo experimentó como todo adolescente en su adolescencia, la crisis esa de quién soy yo, de qué se trata la vida, qué he venido, y tal vez fue esta ocasión que fue al templo. Tal vez por eso en esta ocasión se perdieron José y María de Él, porque Él no se perdió de ellos se perdieron de Él. Por eso se quedó con los maestros de la ley preguntándoles, porque descubrió, yo soy ese de quien hablaba Isaías, soy ese de quien hablaba Zacarías. Y nada de esto hubiera sido posible. Escúcheme bien, porque esto es lo importante. Lo que estoy diciendo antes, que usted puede estar confundido o puede estar diciendo, ¿qué? ¿Cómo está eso? Pero independientemente de cómo lo analice usted, escúcheme bien. Nada de eso hubiera sido posible si sus padres no le hubieran dado la oportunidad de integrarse a la comunidad de fe. José y María eran seres humanos normales, igual que todo ser humano. Necesitaron ser salvados por Jesús mismo, por Dios, en su gracia y su misericordia. Pero tuvieron una intervención extraordinaria en el plan de salvación. Le dieron a Jesús, nuestro Señor, en su humanidad, la posibilidad de una vida de fe. Lo llevaron al templo, le enseñaron la palabra, le enseñaron la Biblia, le enseñaron a amar, la historia de la fe, la historia del pueblo hebreo, que es la historia de la fe. Le llevaron al templo como en esta vez sucede. Insisto, nada hubiera sido posible si sus padres no le hubieran dado la oportunidad de integrarse a la comunidad de fe. ¿Le damos usted y yo a nuestros hijos esa oportunidad? ¿Somos usted y yo responsables de nuestros hijos y les damos la oportunidad? ¿O somos de los que si quieren de grandes, si ellos quieren que busquen a Dios, pero yo no los llevo? No, deberíamos seguir este ejemplo, debemos tomar la resolución de vivir el plan de Dios. Perdón de encontrarme, sí, aquí estoy. Ser parte integral de una iglesia es un asunto de lo más importante de la vida. Comete un grave error aquel que desprecia las bondades de ser parte de la iglesia. También aquel que va de iglesia en iglesia buscando los errores con tal de justificar su irresponsabilidad, su superficialidad y su pecado. Si el Señor y su familia fueron miembros fieles de una comunidad de fe, y lo fueron, ¿cuánto más nosotros debemos seguir este ejemplo? Esta resolución tiene que ver con por lo menos 3 cosas: congregarnos, reunirnos con otros cristianos, en nuestro caso asistir a los cultos de nuestra comunidad de fe, al instituto o escuela dominical,
a un grupo pequeño, si existen en nuestra iglesia o zarzas, a estudios bíblicos, a los departamentos, ya sean mujeres, varones, jóvenes, a eventos especiales. Tener un ministerio en donde podamos servir de acuerdo a nuestras posibilidades y ser buenos mayordomos. Es decir, reconocer que no somos dueños de nada, que Dios es dueño de todo cuanto existe y ser responsables de nuestros diezmos, ofrendas, primicias, limosnas, es decir, ser parte integral de una comunidad de fe. José y María hicieron eso. Esta vez que dice que fueron al templo, si cumplieron con las tradiciones judías, llevaron ofrendas al templo. Enseñaron a Jesús el valor de reunirse con otros cristianos, de preguntar. Imagínense, un niño precioso, debió ser nuestro Señor, 12 años. Imagínense lo precioso, preguntando a los maestros de la ley. ¿Y por qué Isaías dijo esto? ¿Y por qué aquello? Y ahí descubre quién es, como regularmente en la adolescencia nos pasa eso a los seres humanos. Así que tomemos la resolución de vivir el plan de Dios para nuestra vida. Es muy grave, es muy grave. Vivir esa religiosidad de algunos que dicen, no, es que yo sí creo en Dios, pero no creo en la institución religiosa, no creo en la iglesia como institución. Qué absurdo, qué insolencia, si Jesús instituyó una iglesia. La iglesia es una institución porque Jesús la instituyó. Y aquellos que dicen, no, yo sí creo en Jesús, creo en Dios, no crees en Dios ni en Jesús, si no crees en la iglesia que instituyó. Porque Él instituyó una iglesia para ser parte de ella, para que vayamos, para que recibamos palabra, para que le preguntemos a los doctores de la ley de nuestro tiempo, a los pastores, a los maestros, para que hagamos cuestionamientos. ¿Qué le importa que se nos pase el día y según nuestros padres nos hayamos perdido? Porque déjeme decirle que un hijo se pierda en el templo, que un hijo se pierda en el seminario, que un hijo se pierda estudiando la palabra del Señor con los maestros de la ley. Es una bendición que se pierda así. Ahora, no, Jesús no se perdió. Se perdieron ellos, digámoslo de esa manera. Pero esta es una buena resolución. Si usted reconoce que este año que estamos por terminar, 2019, no se para en el templo más que en Navidad, Semana Santa, cuando se casó su hija, cuando se le murió un ser querido, fue a un culto fúnebre. Si usted reconoce que solamente cuando tiene problemas va al templo porque va a suplicarle a Dios alguna bendición, sería bueno cambiar eso en nuestra vida y tomar la resolución de ser parte del plan de Dios, de vivir el plan de Dios. Y el plan de Dios es que nos congreguemos, entre otras cosas, que aprendamos su palabra, entre otras cosas, que compartamos su palabra, entre otras cosas, que sirvamos en un ministerio, en su iglesia, entre otras cosas, que seamos buenos mayordomos de lo que nos ha dado, porque para eso nos los dio, entre otras cosas. Así es que tomemos la resolución de vivir el plan de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.